Hola, estamos en los debates de Periodista Digital. Hoy es martes 6 de marzo del año 2007 y os habla, como siempre, Carmelo Jordá. Hoy vamos a hablar de uno de los problemas que más preocupa a la sociedad hoy en día, que es la violencia de género. Y muy especialmente vamos a tratar de analizar si la ley de violencia de género, que está en vigor desde hace ya un par de años, está resultando un instrumento eficaz contra esa lacra. Para ello vamos a contar con la presencia de José Díaz Herrera, que es periodista, es escritor y autor del Varón Castrado, que lo tengo aquí a mi diestra, que es un profundo estudio sobre la cuestión, seguramente el más profundo que se ha hecho en España. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a contar también con Antonio Luengo, que es presidente de la asociación Renuca. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos qué es Renuca un poco, Antonio. Pues Renuca es una asociación que se creó no hace muchos años de manera registrada, ¿no? Pero que lleva más de 9 años, un grupo de personas que nos conocimos por pretender, cada uno por su lado, establecer una serie de realidades que no nos gustaban. Y eran las diferencias entre los problemas oficiales, las versiones que nos daban oficialmente y las versiones que conocíamos nosotros en nuestra investigación. Así nos conocimos un grupo de personas y decidimos darle un registro oficial a ese grupo de estudios y se llama Renuca por, el nombre es conocido, pero Estudio del Abuso y del Maltrato. Nosotros no tenemos ninguna protección ni subvención ni ideología otra que no sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se puede tener una mejor, desde luego. También está en nuestra mesa Vicente Serrano, que es abogado y filósofo. Ya hablamos antes de que es una mezcla cuanto menos llamativa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por último está también Javier Álvarez, que es activista del Movimiento de Padres. Hola, Javier, muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que tengo que haceros a todos es casi obligada. A partir de ahí ya el debate estoy seguro que tomará casi su propio vuelo. Pero, en primer lugar, necesito que me contéis si, en vuestra opinión, esta ley de violencia de género está siendo un instrumento eficaz para luchar contra este problema o está generando más problemas de los que, en teoría, se supone que quiere evitar. No sé si quizá puede empezar Pepe para así darle un cierto orden. Sí, mi punto de vista está expresado claramente en el libro El Varón Castrado. Es una ley que, desde mi punto de vista, es nefasta. En lugar de solucionar el problema de la violencia de género o de la violencia familiar, porque la violencia no se produce en un solo sentido, sino que se produce en los dos sentidos dentro del hogar, lo que ha venido a hacer es a crear un problema mucho más grave al penalizar solo a los hombres en el caso de supuestos maltratos. Eso de una parte, y además se produce en un contexto, en España, año 2004, en que había ya un exceso de medidas punitivas en contra del hombre y, sobre todo, en un país donde el caso de la violencia es uno de los países menos violentos de Europa y donde probablemente no se necesitaba este tipo de leyes. Es una ley que tiene una parte social y una parte punitiva. La parte punitiva es la que se está aplicando. El año pasado se detuvieron a 160.000 hombres y de ellos más del 90% salieron absueltos, lo cual quiere decir que la ley es no solo nefasta, sino que está causando un grave perjuicio al hombre, y ya que prejuzga no tiene en cuenta el derecho al hombre a que se presuma su inocencia, ni a un juicio justo, ya que son juicios de menos de 10 minutos donde se analiza toda una vida. Cuéntanos, Antonio. Desde nuestro punto de vista, como todas las leyes, está creada para resolver un problema, pero esto, a la vista de los resultados, de los datos oficiales, no de ninguna posición particular, lo que hace es formar parte del problema, no de la solución del problema. Los datos que daba el mismo Ministerio del Interior el año pasado, pues era de un 60% de violencia hacia las mujeres y un 40% de violencia hacia los hombres. Lo que ocurre es que la violencia, cuando la sufren las mujeres, sale inmediatamente en los medios de comunicación, y la violencia, cuando la sufren los hombres, no sabemos por qué razón no es noticia. El problema de la violencia, que supongo que saldrá en el debate, es un problema mucho más amplio de lo que establece esta ley, y desde luego no va a las raíces del problema, sino va a una solución seriada que, a la vista de los resultados que el mismo Ministerio está publicando, no sirve
para nada más que para contribuir a mantener a una industria que cada vez es más grande. Porque cada vez hay más juzgados, se van a crear más juzgados, se van a crear más grupos, se van a crear más problemas, y en ningún momento, ni en la ley, ni en los datos que dan, analizan el porqué. Supongo que luego sacaremos el tema del origen de la violencia, y entonces me mantengo aquí. Cuéntanos. Bueno, yo creo que hay una primera cuestión que es muy aparente, que es muy notoria y que es por donde hay que empezar. Esta ley pretende atajar muchos problemas, pero fundamentalmente pretendía atajar las muertes de mujeres a manos de sus parejas, de sus exparejas, de sus cónyuges, etc. Y lo cierto es que desde que se aprobó la ley se ha producido un incremento en esa muerte, en ese número de muertes. De hecho, este mes pasado de febrero solo es comparable en el número de fallecimientos, de muertes, de homicidios, de asesinatos, al mes de febrero del año 1999. Yo creo que como punto de partida para debatir sobre esa ley, esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Es decir, es una ley que no ha conseguido sus objetivos y en condiciones normales, cuando se aprueba una norma, ya no digamos de estas características que iremos analizando, y no solo no cumple sus objetivos, sino que se incrementa el mal que se pretendía atajar, pues normalmente lo que hay que hacer es asumir críticas. Obviamente, los defensores de la ley, el propio gobierno, las asociaciones de mujeres que han sido beligerantes con esta ley, no todas las organizaciones feministas lo han sido, nos dicen una y otra vez que se necesita tiempo, ¿no? Pero creo que el problema fundamental a día de hoy con respecto a la ley, el primer balance inmediato es ese. No solo no ha atajado el mal que pretendía atajar, sino que ese mal se ha incrementado. La pregunta es, ¿se ha incrementado por la propia ley o por otras circunstancias? Lo iremos debatiendo. Cuéntanos. Bueno, veo que mis contertulios se fijan, sobre todo hasta ahora por lo menos, en el hecho de las muertes que se producen en el contexto de la violencia doméstica, donde efectivamente parece que hay un balance, digamos, desfavorable hacia la mujer. Y bueno, a lo mejor hasta cierto punto en ese sentido, pues esa ley puede gozar de cierta buena aceptación social por ese hecho. Ahora, habría que preguntarse por qué se produce también ese desequilibrio o todas esas muertes de mujeres, porque probablemente ciertas medidas judiciales o ciertas leyes que están restringiendo también los derechos de muchos hombres incentivan un poco a lo mejor esa espiral de violencia, ¿no? En ese sentido quizá hubiera que ir más al origen antes de atajar el problema en otras fuentes. Pero